Hoy vamos a meternos de lleno en el análisis y diseño de sistemas. Piénselo como la arquitectura invisible, el plano maestro que hay detrás de cada programa, de cada app que usamos en nuestro día a día. Seguro que a todos nos ha pasado. Le das clic a un botón y nada. O un menú te lleva a un sitio que no tiene sentido. Bueno, pues esa frustración casi siempre es el síntoma de que algo falló mucho antes incluso de escribir una sola línea de código. Es que es así de simple. Detrás de un software que de verdad funciona, siempre hay un plan impecable. Y justo aquí vamos a desgranar cómo se crea ese plan paso a paso. Muy bien, vamos al grano. ¿Por qué existe todo este campo del análisis y diseño? La respuesta está en un reto que tienen prácticamente todas las organizaciones. A ver, al final del día, cualquier empresa, cualquier organización, lo que busca es ser más eficiente. Quieren que las cosas funcionen mejor, más rápido, con menos errores. Y para lograr eso, necesitan herramientas de software de calidad. Ahí, justo ahí, es donde empieza todo. Entonces, ¿cómo respondemos a esa necesidad de eficiencia? Pues con una disciplina que tiene, digamos, dos caras de la misma moneda. Si nos ponemos un poco formales, esta es la definición. El análisis y diseño de sistemas es ese puente, ¿saben? El puente entre una necesidad del negocio y la solución técnica. Primero se investiga a fondo, luego se define qué se necesita y finalmente se dibuja el mapa para construirlo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, con dos roles que son clave. Por un lado está el analista, que es como el detective de la historia. Su trabajo es investigar, preguntar, entender, para poder responder a la gran pregunta, ¿qué tiene que hacer el sistema? Y una vez que tenemos claro el qué, entra el diseñador, que es el arquitecto. Toma todo lo que descubrió el detective y dibuja el plano, respondiendo al cómo. ¿Cómo vamos a construir esto para que funcione? Venga, vamos a sumergirnos en esa primera fase, el análisis. Aquí es donde se ponen los cimientos de todo, y es puro trabajo de investigación. Miren, uno de los mayores errores en el mundo del software es construir una solución perfecta para un problema equivocado. El objetivo de esta fase es, precisamente, evitar ese desastre. Se trata de escuchar, de observar, de entender a la perfección el problema antes de siquiera pensar en la solución. Y esto no se hace de cualquier manera, ¿eh? Sigue unos pasos muy lógicos. Primero, recopilar toda la información que se pueda. Después, con esas piezas, se crean modelos para entender cómo funcionan las cosas ahora mismo. Luego, se definen qué datos va a necesitar el nuevo sistema. Y solo al final, con todo bien atado, se empiezan a proponer soluciones. ¿Y de dónde sale toda esa información? Pues los analistas tienen un montón de herramientas. Hacen entrevistas, preparan cuestionarios o simplemente se sientan a observar cómo trabaja la gente. También revisan documentos antiguos e incluso crean pequeños prototipos, como maquetas, para que la gente los pruebe y dé su opinión desde el principio. Pero ojo, toda esta información no puede quedarse en un informe de 200 páginas que nadie va a leer. La clave es transformarla en algo visual. Diagramas, esquemas, modelos. ¿Por qué? Porque así todo el mundo, desde el equipo técnico hasta la gerencia, está en la misma página y entiende lo mismo. Para eso se usan herramientas muy específicas. Por ejemplo, los diagramas de flujo de datos nos enseñan cómo viaja la información dentro del sistema. Los diagramas de caso de uso son geniales para ver cómo una persona va a interactuar con el programa. Y los diccionarios de datos son fundamentales para que todos hablen el mismo idioma y no haya malentendidos. Perfecto, ya tenemos súper claro el qué, ahora toca pasar a la siguiente fase para responder al cómo. Es el momento de que el arquitecto se ponga manos a la obra. Con todo el conocimiento que hemos acumulado, ahora sí, llega el momento de diseñar la solución. Esta fase es, básicamente, traducir todos esos requisitos que encontramos en un plano técnico súper detallado, un plano que el equipo de desarrollo pueda seguir para construir el sistema. Y diseñar no es solo una cosa, ¿eh? Abarca muchísimas capas. Se decide la arquitectura general del sistema, cómo se van a guardar los datos en la base de datos, cómo serán las pantallas que la gente va a usar y, por supuesto, cómo entrará y saldrá la información. Y esto que leemos aquí es crucial. De verdad, se puede tener el sistema más potente y rápido del mundo, pero si es difícil de usar o confuso, la gente no lo va a querer. Es un fracaso. Por eso, una parte enorme del diseño se centra en la experiencia de la persona que lo va a utilizar. Y claro, al dominar estas dos fases, lo que se consigue no es solo aprender un método de trabajo, sino desarrollar un conjunto de habilidades que son súper valoradas en la industria tecnológica.
El dominio de estas habilidades se evalúa de una forma muy completa. Como ven, no es solo un examen teórico y listo, hay un gran peso en las actividades prácticas, en la investigación, en la participación, porque así es como se trabaja en el mundo real. Y al final, el resultado es que se adquieren competencias súper concretas y muy buscadas. Desde saber crear diagramas que todo mundo entienda, a analizar si un proyecto es rentable o no, o a diseñar una interfaz que la gente de verdad disfrute usando. En resumen, todo este proceso es una transformación. Convierte a las personas en verdaderos arquitectos de soluciones digitales, capaces de coger un problema, a veces un poco abstracto, y convertirlo en un plano detallado, listo para construir. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. Porque cada nueva pieza de software que va a definir nuestro futuro, ya sea en la ciencia, en los negocios o en el ocio, va a empezar exactamente así, con un análisis inteligente y un diseño brillante.